Bienvenidos a un video más aquí en mi canal. En esta ocasión traemos a el invitado. ¿Nos puedes decir tu nombre y de qué trata tu canal o lo que haces tú? Bueno, mi nombre es Diego Nathan Moreno. Eh, Soy una persona dentro del espectro autista. Eh, Tengo un canal llamado A lo Aspergiano. Bueno, se llama así porque originalmente pues fui diagnosticado con síndrome de Asperger, que es un tipo, digamos, de autismo. Ya este nombre ya no se usa porque ahora, según la nueva clasificación, hay 3 niveles, digamos, de autismo según el nivel de apoyo. Yo soy nivel 1, TEA nivel 1. Entonces, ese es el diagnóstico. Y no, pues básicamente en este canal, pues le explico a la gente cómo es vivir con autismo. O sea, no solamente la parte clínica, sino hablo de otras cosas también sobre cómo es tener amigos, relaciones de pareja. Entrevisto a personas también con la condición. A veces he hecho envíos hablando con profesionales, o sea, respondiendo preguntas. Otras veces he compartido experiencias personales, o sea, ya llevo más o menos 8 años, bueno, voy para 9 años creando contenido y ya son casi 500 vídeos. Eso te cuento. Y ¿cómo es este proceso en el que te diagnostican? ¿Puedes decir a qué edad o tú desde un principio sentiste que algo estaba raro? ¿Cómo fue que lo llevaste más o menos? Bueno, es una historia bastante larga porque es que, ¿qué es lo que pasa? El autismo es una condición con la que naces. O sea, no existe, digamos, así como un periodo de normalidad, o pasa con otras condiciones y que luego desarrolla la condición, sino en mi caso es desde pequeño. Mi madre empezó a notar cosas extrañas en mí desde que era niño. Cosas, por ejemplo, que hace no respondía por mi nombre, que hace me costaba seguir las instrucciones, que parecía que estuviera sordo. Otras veces no toleraba que me cambiaran de ropa, o sea, quería usar siempre la misma ropa una y otra vez. Otra cosa que notó mi mamá era que me molestaban los sonidos fuertes, que no toleraba estar en reuniones así con mucha gente, que tampoco miraba a los ojos, o sea, cuando era niño me costaba mucho relacionarme con la gente, hacer amigos. No era así una persona conversadora como, bueno, soy ahora. Digamos que ahorita hay gente que me ve y no me creen que sea autista porque me ven conversando de una manera muy fluida, pero en parte el hacer muchos videos en YouTube, o sea, el tener mucho tiempo en esta plataforma, pues es lo que me ha ayudado como a ganar fluidez. Pero al principio mi voz era muy plana, o sea, al principio yo miraba y era la voz así, hola, ¿cómo estás? Bueno, te digo que fue un proceso largo porque, ¿qué pasa? Normalmente hay personas con autismo que tienen retraso en el lenguaje, en el habla. Algunas personas tienen retraso en sus habilidades cognitivas y esto crea un problema. Esto crea el problema de que son personas pues que las diagnostican más temprano. Mm. Esto veo también que, ay, tienes un ruido de fondo que me distrae, qué pena. Sí, déjalo. Creo que es que es mi perro. Si quieres, le quito lo que Porfa, trae. para ese ruido porque no me... Bueno, este tipo de ruido como el que están escuchando me molesta. Ah, espérame un momento. Sí, ya. Bueno, es que pasa Sí, que las personas con autismo tenemos hipersensibilidad sensorial. Algunos estímulos nos pueden molestar y bueno, lo que acaba de pasar es un ejemplo de eso. O sea, literalmente cuando lo escuchaba, estaba perdiendo como la concentración en lo que estaba diciendo. Llegó un momento en que como que no me salían las palabras. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Como yo no tenía retraso en el lenguaje, en el habla, yo recibí otros diagnósticos. Por un lado, algunos profesionales pensaron que tenía retraso psicomotor.
porque yo era muy torpe escribiendo, o sea, mi caligrafía era muy mala. Por otro lado, tenía problemas practicando ciertos deportes, o sea, algunas cosas como correr tras un balón no podía hacerlas bien. Y otra cosa que no te he contado es que yo fui producto de un parto prematuro. Yo nací a los 6 meses y medio de gestación porque mi madre hizo algo que se llama preeclampsia. Y bueno, esto complicó el embarazo. Según mi madre, es un milagro que yo esté vivo. Eh, pero bueno, afortunadamente estoy acá. Tuve, tuve que pasar 2 meses en incubadora. Dicen que a mi cerebro le faltó oxígeno. Al principio, pues estas cosas que me pasaban se atribuían a eso. O sea, de que tuviera como un retraso así con mis movimientos y todo eso. Pero ¿qué pasó? Yo era un enigma para los profesionales, para los maestros, porque de muy pequeño a mí me empezó a gustar la astronomía. Y yo he sido de los que cuando me obsesionaba con un tema, me obsesionaba a profundidad, o sea, querer saber todo ese tema. Por ejemplo, a los 9 años yo me la pasaba leyendo libros de astronomía. A los 12 ya tenía un telescopio y pasaba muchas horas mirando el cielo. Una vez me obsesioné con la religión y literalmente me obsesioné tanto con la Biblia que me creía de forma literal todo lo que decía ahí. Y bueno, fueron épocas curiosas porque, por ejemplo, con la obsesión con la Biblia, me tuvieron que llevar al psicólogo porque pensaron en algún momento que yo me iba a salir de la realidad. Mm, Otra cosa otra particularidad que tenía era que cuando yo me obsesionaba con un tema, yo quería siempre hablar de ese tema. O sea, no había otro tema de conversación que ese. Eh, o era o astronomía o el cuerpo humano, cosas así. O sea, yo, digamos, el problema que tenía era que yo hablaba tanto de un tema de interés que aburría a las otras personas. Como también había veces que yo no sabía cómo acercarme a las personas. Otra cosa que también llamaba mi atención era que, bueno, la atención de los demás, era que a veces tenía arrebatos así de ira, donde rompía cosas. Mm, Ahora, bueno, ya yendo a la pregunta de cómo fue el diagnóstico, bueno, resulta que cuando yo llegué a la adolescencia, pues yo tenía problemas para integrarme socialmente, para ser amigos y todo, y esto me llevaron a tener depresión. De hecho, yo antes del diagnóstico de autismo, mi diagnóstico era depresión, en concreto trastorno depresivo mayor, porque en algún momento, pues, a ver, ¿cómo te lo explico? El que tenga dificultades para relacionarte, para ser amigos, con el tiempo eso te va creando como un sentimiento de soledad. Ese sentimiento puede, digamos, afectar tu autoestima, sobre todo si tú sientes que eres diferente, que no eres como las demás personas. Y si además en el colegio recibió bullying, que fue mi caso, yo tuve que cambiar de colegio 4 veces por el bullying. Eh, o sea, pasé por una etapa de varios años en que estuve en un colegio a otro, porque en serio me llevaba mal con los compañeros, con los profesores, o sea, algo pasaba que no sé, que yo llegaba al colegio y se empezaban a burlar de mí, me rompían los cuadernos, todo eso. Entonces eso me hizo en algún momento llegar a tener como ideas suicidas, llegar a creer que mi vida no valía nada, como que no le encontraba sentido a nada. Y tuve un diagnóstico de depresión como por 2, 3 años. Estuve medicado con lo típico, fluoxetina, sertralina, también llegaron a darme risperdal. Pero entonces, ¿qué pasó? En algún momento, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que como a mí me iba bien académicamente, también entonces me decían NAR. Y un día me dio por investigar qué significaba la palabra NAR. Y al investigar encontré una cosa que me llamó mucho la atención en un artículo de Wikipedia que decía, algunos NARS pueden tener una condición asociada llamada síndrome de Asperger. Y cuando me puse a leer sobre ella, pues al principio me vi reflejado, pero por otra parte lo dudaba porque yo ya que relacionar el Asperger con el autismo. ¿Y qué pasa? Pues que el autismo muchas veces lo han asociado a personas con retraso mental, personas que quieren estar solas, aisladas.
Pues yo en toda mi vida no había tenido amigos, había estado solo, pero no era mi caso, o sea, yo quería relacionarme, tener amigos, además que yo podía hablar y todo, entonces yo al principio como que lo dudaba, como que yo decía, pues sí, me identifico en todo, pero yo no puedo tener esto. Pero entonces al principio como que lo ignoré, como que hubieron personas que yo les conté y me dijeron, ay Diego, no inventes, tú no tienes nada. Y al principio como que intenté seguir mi vida normal, ¿sí? Pero entonces ese sentimiento de soledad era algo que me acompañaba más. eh, Como que llegó un momento en que como tener esa incertidumbre de si se podía hacerlo o no, como que me estaba causando ansiedad. Entonces, cuando tenía 20 años, ahí fue cuando empecé a buscar ayuda. Bueno, digamos que me enteré y empecé a averiguar, pues, con quién podía hablar. Con un primer profesional me dijo que yo no pueda tener eso, que las personas con Asperger no iban a la universidad, no tenían amigos, todo eso. Pues entonces ahí empecé a leer a una escritora que es autista llamada Temple Grandin. Bueno, Temple Grandin hace unos años publicaron una película en HBO, eh, que es la vida de ella. Temple Grandin es una persona con autismo que estudió ciencia animal y bueno, hizo su tesis sobre todo eso. Eh, es una científica en ciencia animal. Tiene una historia muy interesante. Yo me pude conseguir un libro de ella y al leerlo me sentí todavía más identificado. Entonces ahí dije, no, yo de verdad debo tener esto. Entonces yo dije eh, que iba a buscar a otro profesional. Ese otro profesional que busqué, pues tuve la suerte que conocía el tema, sabía lo que era el autismo y ese fue el profesional que finalmente me diagnosticó. De hecho, ese profesional me dijo que sí, que yo tenía pues que mi perfil encajaba con el de una persona con Asperger. Ahora, pues, y por eso en parte es que mi canal se llama A lo Aspergiano. Bien, porque resulta que uno de mis temas de interés, pues, es la astronomía. Y bueno, eh, Isaac Asimov, que es uno de mis escritores favoritos, escribió un libro llamado a lo marciano, es la cosa. Entonces, como que a lo marciano y como que a los pergenos rima, entonces de ahí salió la idea. Y así fue como yo recibí mi diagnóstico a los 21 años. Entonces, este diagnóstico, ¿tú crees que afectó a tu familia o a ti de cierta forma? O sea, que hubo una reacción de un antes y un después. ¿Eso fue bueno? ¿Lo vieron como malo, sorpresa? ¿O cuál fue su... ¿O ya lo tenían así como que muy en la mente también ellos? ¿O cómo estuvo? Pues digamos que mi familia al principio como que intentó rechazarlo, como que intentó decirle, no, Diego, tú no tienes nada, todo eso, pero cuando les mostré las características, ahí sí pues dijeron, sí, Diego, tú sí tienes eso. Mi mamá pues sí sabía que yo era diferente de niño. ¿Y para mí qué significó? Pues para mí significó como haber completado un gran plus en mi vida. Porque yo desde niño, desde que tengo memoria, desde los 6 años más o menos, yo sabía que yo no era como las demás personas. Porque a mí me pasaban cosas que no le pasaban a las demás personas. Por ejemplo, que tuviera sensibilidad a los ríos, que no soportara tener ciertos tipos de ropa. Había muchos alimentos que no comía por su textura y todo esto. Yo llegué a tener desnutrición por esto. O sea, habían cosas que parecía que solamente me pasaban a mí, no al resto. Entonces, es raro porque tú sientes que como que estás solo. Yo no conocía a otra persona que fuera como yo, que tuviera los mismos problemas. Y habían problemas, habían cosas que yo no lo relacionaba. Por ejemplo, las dificultades con las habilidades motoras, los problemas de sensibilidad sensorial, el obsesionarme con ciertos temas de interés. O sea, yo nunca pensé que todo eso estuviera relacionado. Al principio simplemente pensé que era mi forma de ser, que simplemente yo era raro y ya. Eso era lo que, lo que pensaba. Pero entonces lo bueno del diagnóstico es que pues permitió ponerle esto nombre y apellido. Y también me abrió la puerta pues para conocer a más personas como yo y pues más o menos también para
digamos que todo eso me permitió conocerme mejor a mí mismo y por un lado, pues poder diseñar mejor mi vida. Y en ese proceso de diseñar mejor mi vida han pasado ya 16 años, exactamente desde mi diagnóstico hasta ahorita. ¿Ahorita cuántos años tienes? 37, Y el diagnóstico fue a los... 21. Sí, entonces sí hay... ¿Y en qué momento decidiste hacer tu canal? Y creo que también tuviste un papel en el grupo de Facebook, me parece, en este grupo. ¿En qué momento decides tú unirte a esta comunidad, de hacer tus redes sociales, de empezar a ayudar, a apoyar gente? Pues mira, tomar la decisión de hacer un canal de YouTube hablando de estas cosas fue una decisión difícil. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que entre las personas que tenemos alguna condición mental, cognitiva, todo esto, hay como cierto tabú de hablarle al mundo, a las demás personas de esto. O sea, mucha gente que tiene alguna condición mental tiene miedo de hablar a otras personas porque van a pensar que están locos o que le falta algún tornillo, alguna cosa así. De hecho, me pasó que recién fui diagnosticado con Asperger. Le conté a varios de los que creían que eran mis amigos, voy a decir amigos entre comillas, lo que tenía, y lo que pasó fue que varios se alejaron de mí, varios me dejaron de hablar. Algunos me dijeron, ay Diego, tú lo único que estás haciendo es sacando una excusa, sí. Entonces varios de los que yo creía que eran amigos, pues los perdí. Al final me di cuenta que esas personas que se alejaron de mí porque les hablé de mi diagnóstico, pues no eran amigos realmente, eran personas pues que entrarían más dentro de la categoría de conocidos, eran personas pues que eran compañeros de universidad, pero que estaban conmigo era por hacer algún trabajo, porque veían que yo sabía mucho de ciertos temas y ya, pero no había más conexión, o sea, no eran amigos así en el sentido de que yo pudiera hablarles de lo que siento, de algo que está haciendo, o sea, además que pasaba otra cosa, que yo durante muchos años yo no supe diferenciar entre que era un amigo de verdad y que era simplemente una persona que era amable contigo, con la que podías, bueno, tratarte en buenos términos. Me refiero a personas que sí, cuando cumples años te pueden felicitar, que cuando en Navidad te dan el saludo en Navidad, pero que no hay nada más, o sea, no hay más conexión. No sabía distinguir entre eso. Pero entonces pasó eso, que al principio, pues en vista de esa experiencia, yo al principio no contemplé el hablar a otros de eso, porque me di cuenta que el hablar de mi diagnóstico podía ser problemático. Pero digamos, desde el año 2011-2012, conocí, digamos, una asociación acá que es la Liga Colombiana de Autismo. Yo les dije, mire, o sea, les expliqué mi historia y ellos me empezaron a invitar como a dar conferencias, a contarle a otros cómo ha sido diagnosticado y todo. Mm, en eso conocí a una chica que también tenía mi condición. Esta chica hacía un blog donde ella contaba sus experiencias como mujer, pero entonces un día una psicóloga le dijo que mejor eliminara ese blog, que si ella, que si digamos que si ya iba a pedir trabajo en la empresa y que si descubrían que tenía ese blog, a lo mejor podía que no la contrataran. Entonces yo en esa época ya tenía como la curiosidad como de hacer vídeos, pero también me dijeron, no, Diego, eso mejor no haga eso, porque eso si usted hace un canal de YouTube, eso usted se va a meter en problemas. Y digamos que tardé 8 años desde que recibí mi diagnóstico hasta que comencé el canal como en decirme. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo me gradué de ingeniero de sistemas, intenté buscar trabajo sin éxito, y cuando yo tenía 28 años, bueno, yo conocía personas con las que yo hablaba del tema, psicólogos con los que debatía teorías sobre el origen del autismo y todo, hasta que uno de esos amigos me dijo, oye Diego, ¿y usted por qué no se hace un canal de YouTube? Mira que con todo lo que tú sabes, tú puedes ayudar a muchas personas. Pues digamos, yo tenía otro bloqueo. Yo decía, pues los que deben hablar de estas cosas son los profesionales, ellos son los que deben hacer videos, dar charlas, yo no. Yo simplemente soy una persona que fui diagnosticada.
Pero digamos que ya llegó un momento en que yo no tenía trabajo, no tenía como nada más que hacer. Entonces yo decía arriesgarme. Yo dije, bueno, no tengo nada que perder. Puede que esto sea una de las peores decisiones que tome en mi vida o puede ser una de las mejores. Al principio, pues cuando comencé el canal, la idea del canal era simplemente contar mis experiencias, explicar algunas cosas. Yo ya había tenido la oportunidad de leer bastantes libros del tema, de conocer a varias personas en esos primeros 8 años. Entonces, como que había un montón de cosas que quería soltar, que quería contar. Y fíjate que contrario a lo que la gente me decía, que era que el canal de YouTube me iba a cerrar puertas y todo eso, fue más bien lo contrario. Eh, Fíjate que hace algunos años, eh, otra persona que es youtuber puso un aviso donde decía que necesitaban a alguien que supiera mucho de Linux. Yo le escribí a esta persona que sí, que yo tenía conocimientos de Linux. Bueno, Linux es uno de mis sistemas operativos favoritos. Y resulta que esta persona me preguntó, bueno, Diego, ¿y tú qué haces? Yo le dije, no, hago contenido en internet y todo. Y fíjate que a esta persona le gustó eso. Y me preguntó, bueno, ¿y por qué lo hace? Pues porque yo soy una persona con autismo y ta, 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 ta. Y al final esa persona me contrató. Y resulta que la persona que me contactó para hablar conmigo era el CEO de esa empresa. O sea, no era ni el jefe de recursos humanos ni nada, sino el CEO, el creador de la empresa. Tuvo un trabajo que duró unos meses ahí. Pero entonces, o sea, digamos, el canal de YouTube me abrió las puertas, digamos, a tener en ese caso un empleo, pero eso fue hace años. Y pues ahora, ¿qué pasa? El canal de YouTube ha crecido lo suficiente, pues que gracias a la monetización tengo algo parecido a un trabajo. Pues digo algo parecido porque los ingresos en YouTube fluctúan. Pero en mi caso, pues, o sea, nunca imaginé que, por ejemplo, que todas estas cosas que tengo acá, este micrófono, esta cámara, esta computadora entera, la haya comprado con dinero, pues, ganado por YouTube. O sea, nunca imaginé que hablar de mi condición, ayudar a otros con mi condición, pues se fuera a convertir en mi trabajo. O sea, para mí es como, no sé, un sueño hecho realidad. También el canal me ha permitido cumplir otros sueños, digamos, en el sentido de viajar, explorar algunos lugares, conocer personas maravillosas. Entonces, eh, o sea, con gran diferencia es lo que más oportunidades en la vida me ha dado. He salido incluso a mi país. Una vez estuve en El Salvador dando una conferencia en un congreso de psicología. Me han entrevistado diversos medios de comunicación. He estado en varios lugares que me han pagado los viajes. Entonces, pues, fíjense que a pesar de que esta decisión de crear un canal de YouTube, a pesar de que era algo que la gente que me rodeaba me desaconsejaba, mmm, que porque me decían que me iba a cerrar puertas, en mi caso pasó fue lo contrario y es algo pues que no me arrepiento de haber hecho. ¿Se puede saber a qué empresa fue esta la que te contrató, la del youtuber? Es una empresa llamada Aulas Amigas. Es una Bueno, empresa que crea software educativo. sí, es una gran historia como porque, bueno, en otros trastornos, las otras personas que he entrevistado me han dicho que en su caso ellos sí sienten como que más, bueno, tienen este mismo miedo, no sé si el miedo de ellos en este caso sea real, que sienten que los van a excluir de cierta forma si se enteran o... ¿Tú esta gente que has conocido, la has conocido en persona o has oído de otras historias y tu caso crees que es la norma o has visto como que sí es un problema real la exclusión en trastornos como el autismo o esas condiciones? Pues mira, realmente he conocido de todo. ¿Qué es lo que pasa con el autismo? Que el autismo es un espectro muy amplio. Hay de todo dentro de este espectro. Una de las razones por las que eliminaron el síndrome de Asperger y ahora el autismo se clasifica en distintos niveles de necesidades es porque, en resumen voy a decir que hay tres tipos de personas autistas.
Hay personas que ellos mismos, sin ninguna ayuda, pueden hacer una vida casi normal. O sea, personas que a lo mejor viven su vida entera y ni se enteran que son autistas o reciben un diagnóstico muy tardío. Son personas que, digamos, crecen, se casan y por ahí cuando está su matrimonio a punto de deshacerse es que se enteran de que pueden ser autistas, porque algunas personas de estas el autismo se puede manifestar como una depresión que es resistente al tratamiento. O sea, a veces lo que se manifiesta no es el autismo directamente, sino se manifiesta una depresión o un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo-compulsivo derivado del autismo. ¿Sí? O sea, a veces como que bajo de todo eso hay un autismo oculto. Eso pasa con un grupo de personas. En otro grupo de personas, ¿qué es lo que pasa? Es un grupo que necesita más ayuda. Es un grupo que ya desde niños han necesitado terapias, han estado años con otros diagnósticos, que es mi caso. Yo estuve años con un diagnóstico de depresión, pero el niño debí recibir terapias ocupacional, de lenguaje, porque si bien yo no tuve retraso en el habla, yo tenía como problemas para pronunciar ciertas palabras, problemas así que no seguían instrucciones. Eh, Son personas, digamos, que para ser independientes necesitan cierto apoyo. Yo, por ejemplo, yo todavía vivo con mi madre. Hay cosas, digamos, que todavía estoy aprendiendo. Eh, y están las personas que ya es otro nivel, digamos, que ya son personas con grandes necesidades de apoyo. Habla de personas que algunas ya tienen retraso mental, hay personas con autismo que no hablan, que los papás tienen que estarlos cuidando 24/7. Aquí entran también las personas con autismo no verbal. Entonces pasa una cosa muy interesante, que para algunas personas el autismo puede ser como su forma de ser, pero para otras puede ser una discapacidad profunda. Mm. Y bueno, y sí, el autismo tiene cosas en las que ciertamente te puede limitar bastante, porque la ansiedad es un problema real. Las personas con autismo tenemos una tendencia a la depresión, eh, más que el resto de personas. O sea, aparte de todo de que, bueno, hay comorbilidades con otras cosas, hay personas que, por ejemplo, tienen autismo y TOC, autismo y TDAH, autismo y altas capacidades. O sea, a veces el autismo viene acompañado de otras cosas. Entonces es una condición bastante compleja, la verdad. Eh, digamos que hay muchas realidades que, digamos, se puede decir, como dice un refrán por ahí, que cuando conoces a una persona con autismo solamente has conocido una persona con autismo, no el autismo en sí. Y eso pues me he dado cuenta en todos estos años que he tenido la oportunidad de conocer a cientos de personas autistas, tanto físicamente como de forma virtual. De hecho, en mi canal yo también hago entrevistas a personas con autismo. Algunas personas las he conocido físicamente, otras no, pero sí he notado eso, que hay mucha variante en nosotros. Entonces, bueno, pero en el mundo laboral, el tuyo, dices que no tuviste ningún problema, o sea, para trabajar no hubo problemas como de comunicación o como de que no te llevaras bien en las empresas, ¿eso también lo tuviste tú o no? Pues tuve problemas con lo que son las entrevistas de trabajo. Has tenido malos entendidos con las personas, digamos que interpretamos las cosas muy literalmente también. A mí, por ejemplo, en mi caso me ha ido mejor trabajando por mi cuenta. Yo aparte de hacerlo del canal, pues también arreglo computadores. O sea, de hecho en un tiempo tuve un negocio donde vendía partes de computador, pero te decía que este equipo yo mismo lo armé, porque en parte pues también me dedicaba a eso. Y es algo que me gusta también. Mm, Pues la verdad, ¿qué te puedo decir? Las personas con autismo, cuando tenemos las herramientas, los recursos adecuados, podemos llegar a ser bastante buenas en lo que hacemos. O sea, podemos llegar a especializarnos en un campo. Yo, digamos, dentro
las personas autistas que he conocido desde astrónomos, médicos, eh, psicólogos, gente en muchas profesiones. O sea, que se enteran incluso de que son autistas siendo adultos. O sea, hay muchas personas que han ido a la universidad, como hay otras que han tenido, bueno, problemas con eso también. Pero dentro de estas limitantes, ¿como qué rango o qué crees tú que define el hecho de que una persona a lo mejor con ayuda, con autismo, vaya a lograr? O sea, ¿crees que todos los que si llevan la ayuda necesaria pueden llegar a cierto punto de ser funcionales? ¿O crees que hay como que ciertas características que destaquen más para que una persona sea funcional trabajando con terapia, con medicamento y esas cosas? Bueno, lo que pasa es que, como te digo, hay un espectro de necesidades. Por ejemplo, hay personas que van a necesitar, que para poder trabajar van a tener que tener ayuda en la parte de las habilidades sociales. A lo mejor van a necesitar ayuda para relacionarse con sus compañeros de trabajo, para saber vender su trabajo también. Algunas van a necesitar ayuda en el colegio, en la universidad, por ejemplo, para soportar ciertos estímulos. Algunos van a necesitar ajustes en la carga de tareas. Yo, por lo menos en la universidad, fui una de las personas que necesité grabar las clases porque en el colegio fácil, digo, en la universidad fácilmente me desconcentraba si había mucha estimulación sensorial. Eh, digamos que hay personas que con los ajustes razonables adecuados sí pueden hacer una carrera universitaria y todo esto. Yo por lo menos yo estoy en la jornada nocturna porque la carga académica era más baja. Eh, Hay personas que, como te digo, van a necesitar más apoyo, por lo menos las personas que no hablan, algunas van a poder necesitar un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Mm, Algunas van a necesitar mucha terapia del habla, del lenguaje. Habrá que trabajar también la función ejecutiva, que es la capacidad de la persona para tomar decisiones, organizar un plan. Mm, de hecho, eso es de parte de los temas que yo hablo en mi canal de YouTube. Eh, Sobre todo hablo de qué tipo de apoyos podamos necesitar. ¿Y tú crees que, bueno, en tu experiencia, no sé si has ido a psiquiatras o psicólogos públicos, crees que sí existe esta capacitación suficiente como para detectar que las personas pueden tener el autismo o para tratarlos también? ¿Crees que haya el suficiente apoyo? Bueno, más o menos en tu caso, que es Colombia. Pues cuando yo fui diagnosticado me di cuenta que hacían falta profesionales que conocieran más del tema. Pero ya, digamos, eso ha ido cambiando con los años y ya hay más gente que conoce el tema. O sea, ahorita es más fácil tener un diagnóstico que hace 16 años, pero todavía sigue faltando gente que es, digamos, profesionales que sean empáticos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay psiquiatras con los que yo digo que lo primero que quieren hacer es medicarte y solucionar todo con medicamentos. Y hay problemas que podemos tener las personas con autismo que no son de medicación. Y te voy a poner un ejemplo. Hace poco me contactó una mamá que su hija es autista y ella me contó que la niña está teniendo problemas en el colegio, que está inquieta en el colegio, que llegaba al colegio toda triste, que a veces se ponía agresiva en el colegio y que el terapeuta que tenía, pues lo primero que hizo fue pues mandarle medicación para calmarla un poco. Pero entonces me puse a hablar con esta mamá preguntándole más en detalle sobre cómo era su vida en el colegio y todo. Y resulta que hay dos problemas y dos muy importantes. Primero había un chico que le estaba haciendo bullying, eh, un chico que se metía todo el tiempo con ella. Y aparte de todo, estaba la maestra que no le sabía dar instrucciones. La maestra pues no le tenía paciencia a la hora de enseñarle, explicarle. Entonces, claro, lo que pasaba era que esta niña pues literalmente llegaba al colegio y en el colegio pues mm, al maestro no entender sus necesidades y recibir bullying, pues obviamente era una chica que se iba a sentir mal.
que iba a estar todo el tiempo inquieta, ansiosa y todo eso. Entonces muchas veces he visto que se cae en el error de querer solucionar todo a punta de medicamentos y no ir más allá. No ir más allá en qué sentido. En ver cómo es que esa persona se está moviendo en el entorno. Cuando hablo del entorno me refiero a ver qué está pasando en el colegio, en el trabajo, en las relaciones con los amigos. O sea, todas esas cosas pueden influir bastante en cómo se va a desempeñar la persona, en cómo va a ser su funcionamiento diario. Y eso me da cuenta incluso que pasa también con otras condiciones mentales también. Eh, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay ciertos comportamientos que podemos tener las personas con autismo que casi siempre hay un detonante. Por ejemplo, una persona con autismo puede frustrarse mucho si el maestro le da unas instrucciones y no sabe cómo seguirlas. Eso puede, dado el caso, causarle una crisis de ansiedad. Otras veces pasa que la persona con autismo no sabe expresar qué es lo que siente, qué es lo que necesita. Nosotros, algunos tenemos algo que se llama alexitimia, que es que nos cuesta encontrar palabras para expresar nuestras emociones. Entonces, muchas veces nosotros podemos sentirnos mal y no pedir ayuda, y esas emociones pueden irse acumulando hasta que explotan. Por ejemplo, yo mismo no sabía que el sentir que tu vida no tiene sentido, que el tener así pensamientos como en la muerte, en que tu vida no vale nada, yo no sabía que eso era depresión. Simplemente eran pensamientos que me llegaban, punto. Eh, no sabía cómo era eso. O no sabía, por ejemplo, que cuando tú te preocupas demasiado por las cosas y tienes muchos pensamientos repetitivos. Bueno, entonces, pues te contaba que lo que pasa es que eso se llama lesitimia, que tú no encuentras palabras para describir lo que a ti te pasa. Entonces, muchas veces las personas con autismo van a necesitar herramientas para no solamente entender sus propias emociones, sino también para controlarlas, o sea, para gestionarlas. Y esa es una de las cosas pues más complicadas, o sea, porque digamos, a ver, ¿qué me he dado cuenta? Que las necesidades que tiene una persona con una condición mental no es como, por ejemplo, como cuando tú conoces a una persona con discapacidad física. Digamos, una persona con discapacidad física, mucha gente se da cuenta que de pronto necesita una silla de ruedas, que necesita un bastón, un ciego también. Mucha gente reconoce a los sordos porque se comunican con la lengua de señas. Con las personas con síndrome de Down, mucha gente las reconoce porque, bueno, tienen sus rasgos faciales característicos, pero con una condición como el autismo, como la que tú tienes, mmm, pasa pues que me imagino que a ti te ven como cualquier persona, ¿sí? Sí, Me imagino que más de uno tú le hablas, le habrás hablado de lo que tienes y me imagino que capaz que hasta no te creen o te dicen como a mí que yo estaba ahora simplemente, que estoy inventando una excusa y que lo que quiero es llamar la atención o hacerme la víctima. Alguna de dos. sí, Y que lo otro que he observado también es que cuando llegamos a la edad adulta, eh, cuando llegamos a cierta edad y la gente ve algo raro en nosotros, un comportamiento extraño, algo que no entienden, pues la gente no es como lo que pasa con los niños, que por lo menos con los niños la gente como que se apiada, como que intenta enseñarle al niño cosas, nada, sino la gente cuando un adulto haciendo cosas extrañas, pues lo primero que dice, pueden decirnos tres cosas, o ese está loco, o está tomado, o sea, eh, o metió drogas o se emborrachó, alguna cosa de estas, o simplemente está loco. Eso. Entonces, esto también pasa eso, que hace falta, pues, que no sé, que la gente pueda ir más allá de las apariencias y eso también aplica incluso a algunos profesionales de la salud, porque he conocido profesionales de la salud que tienen ideas así como muy prejuiciosas, anticuadas respecto al autismo. O sea, creen que tratar el autismo es simplemente eliminar los comportamientos extraños, raros, hacer que la persona actúe superficialmente de una manera normal
al menos eso creen y no. O sea, porque lo que yo me he dado cuenta es que muchas personas han tenido como que camuflarse, o sea, como ocultar una parte de su identidad, como por miedo a que si los demás descubren cómo son realmente, eso genere rechazo. Entonces he conocido muchas personas que tienen miedo de hablar de su diagnóstico, de hacer, digamos, estas cosas como las que yo hago en mi canal o tú en el tuyo, porque creen que si lo hacen, entonces el mundo los va a juzgar y demás. Entonces, como que mucha gente, así como nosotros, como que lo que prefiere es como ocultar su condición, hacer de cuenta que no existe. Y fíjate que hace días me pasó una cosa muy curiosa, hace un tiempo. Resulta que estoy en una red de discapacidad y me di cuenta que una de las personas que trabaja en la alcaldía mmm, me dijo que tenía una condición, me dijo, es que yo sufro de ansiedad y depresión. Y cuando yo quise hacerle más preguntas, yo le dije, oye, pero explícame cómo es tu depresión, qué rasgos, qué diagnóstico te dieron. Como que ahí sí ya no quiso seguir hablando conmigo, como que ya fue reacio a explicarme cosas, como que me hizo entender, Diego, esa parte, por favor, ¿no? O sea, es como que, a ver, o sea, como que hay mucho pudor para hablar de esas cosas. No sé, eso te quería contar respecto a esa pregunta. Sí, ¿tú crees que has tenido algún problema para hacer el canal? O sea, me decís primero ese como que miedo, pero algún problema ya como para, no sé, bueno, me dijiste también que antes no eras tan comunicativo, tan de esa forma de hablar. ¿Tuviste que irla mejorando? ¿Batallaste con eso? ¿Te fue fácil? ¿O con qué cosas has batallado a la hora de hacer el canal? Bueno, mira, yo cuando comencé a hacer videos, al principio me costaba mucho mirar a la cámara, mantener la mirada fija. Bueno, a veces me cuesta, o sea, si yo me concentro mucho en lo que estoy diciendo, a veces se me olvida que tengo que mirar a la cámara. Al principio, pues mi voz era muy plana, digamos, casi no era expresiva. Esto de volverme más expresivo, pues lo aprendí viendo como a otros youtubers y como intentando copiar su estilo. Digamos, hay varios youtubers que puedo mencionar que he intentado como copiar un poco como su forma de hablar. Por ejemplo, como a Luisito Comunica, Luzu, Jordi Wild, por ejemplo, del Rincón de Giorgio o de Wild Project. Algunos, o sea, yo me he dado cuenta que hay youtubers que al hablar como que exageran un poco su lenguaje no verbal, como que exageran ciertos gestos, ciertas expresiones y todo. Y he aprendido, pues, que eso hace que el mensaje se sienta como más dinámico. O sea, como que también un libro que me ayudó muchísimo a hacer los videos de YouTube y que ya te recomiendo que lo leas, es un libro de Robert McKee que se llama El Guión. Este libro habla del arte de contar historias. Básicamente explica de cómo contar una historia, pero de una manera que enganche con tu audiencia. O sea, digamos que los que empiecen a escucharte se quieran quedar hasta el final. Porque al final me he dado cuenta que plataformas como estas es lo que premian. O sea, digamos que tú empiezas un video, pero si la gente nota que tu tono de voz es apagado, que tú hablas como una forma muy monótona, pues lo más seguro es que la gente se aburra y se vaya a ver otro video. De hecho, eso me pasaba mucho al principio, o sea, cuando comencé. Si un video llegaba a las 100 visitas era raro. O sea, a mí me costó mucho crecer en YouTube. O sea, con decirte que me tomó como 4 meses solamente llegar a 100 suscriptores, casi 2 años llegar a 1000. En serio, o sea, llegar a tener una audiencia tan amplia es algo que jamás lo imaginé, llegar, o sea, estar en 90,000 suscriptores. Pero entonces sí, o sea, una medida que iba haciendo videos, pues como que me da cuenta, o sea, tanto observando a otras personas y todo, pues he ido trabajando eso, como mi manera de comunicar ideas y también en las cuestiones me ayuda mucho porque, ¿sabes? Otro problema que también tenemos las personas con autismo,
que a nosotros nos cuesta mucho entender a veces el contexto de algo. A ver, o sea, te lo explico. Voy a poner un ejemplo que a mí cuando era niño me gustaba mucho la película Volver al Futuro. Me gustaban esas escenas donde salía que el DeLorean, que alcanzaba las 88 millas por hora y que cuando la alcanzaba, ¡prum! Viajaba a otra época, digamos al año 1955, o viajaban al antiguo oeste y todo. ¿Qué era el problema que tenía? Que yo podía ver la película, grabarme las escenas de memoria, grabarme un montón de datos de la película, pero resulta que no entendía por qué viajaron al año 1955 exactamente, por qué el doctor Emmett Brown le dijo a George McFly algo, por qué en la segunda parte estaban buscando el almanaque 1955, o sea, yo no entendía el por qué una persona le decía una cosa a otra, luego otra, o sea, eso hacía que muchas veces las novelas y muchas situaciones sociales no las entendiera. Creo que ese es uno de nuestros mayores problemas, que el no entender muchos contextos sociales hace que seamos torpes socialmente. Eso hace que muchas veces nos cueste entender la broma, los dobles sentidos, que nos tomemos todo de manera muy literal, muy al pie de la letra. Por ejemplo, una anécdota chistosa, bueno, algo muy chistoso que me pasó cuando tenía 8 años es que había una vecina que mis hermanos, mi mamá le decían la bigotúa. Yo creía literalmente que ese era el nombre de ella. Y un día mi mamá me dijo, Diego, vaya y llame a la bigotúa. Y yo voy a donde esta señora, me encuentro que está hablando con otra. Y yo le digo, bigotúa, bigotúa. Y apenas digo eso, como que ella para de hablar, la otra señora con la que está hablando también. Y como que ambas se quedan mirándome así como sin saber qué hacer. Yo en mi mente lo que asumo es que de pronto no escucharon bien y digo más fuerte, bigotúa, bigotúa, bigotúa. Y wow, sí que fue tremendo malentendido. Y me han pasado situaciones así. Digamos, por no entender el contexto bien de determinadas situaciones sociales, pues he llegado a meter la pata, pero obviamente con los años, pues ya no la meta tanto, o sea, ya hay situaciones que las sé entender bien. Ya entiendo muchos chistes, bromas, incluso hasta en mis videos he colocado memes también, o sea, a pesar de que el autismo es un tema muy serio, me he dado cuenta que si tú explicas un tema con algo de humor, la gente como que lo capta más. Incluso he hecho algunos sketches graciosos donde me he puesto pelucas y todo eso para, pues, ilustrar ciertas situaciones muy graciosas. Por ejemplo, está la bijotúa, lo dramaticé en un video y de los últimos videos que he hecho fue uno de los videos que más visitas ha tenido. O sea, también, pues, en mi manera de comunicar, pues, ha sido una constante evolución. O sea, cada vez que en mi canal algo no funciona bien, pues busco probar nuevas cosas. De pronto cambiar algo en los videos, algo que como que ayuda a que la gente se conecte más, porque también si uno se pone a hablar de un tema como el autismo de una manera eh, muy técnica, puede uno caer en el error de convertirse en un PDF con ojos. Y la gente no quiere eso. La gente cuando ve en un video a alguien hablar, quieren es conectar con esa persona, sentir que el que les está hablando es como un amigo, o al menos algo parecido a un amigo, es lo que me da cuenta. Entonces, como yo te había explicado antes, pues hacer YouTube me ha permitido aprender mucho sobre la gente, cómo funcionan las personas, cómo funcionan el mundo. O sea, para mí, hacer el canal ha tenido un efecto terapéutico enorme, en el sentido de que me ha enseñado cosas de la gente que antes no entendía. Eh, bueno, tanto de la gente que me apoya, como mis haters también, porque hay gente que me odia. Eh, Hay gente que lo que ha hecho en los videos es insultarme. Mm, Entonces también ha sido bueno porque he aprendido a reconocer las personas tóxicas y qué características tienen y cómo alejarme de esas personas. Entonces eso te cuento en ese sentido. ¿Y tienes algún consejo para
para alguien que ahorita mismo quizá esté viendo este video y piense que a lo mejor él tiene autismo o sí, más que nada para alguien o incluso para yo creo que alguien que conoce a otra persona que siente que tiene estos rasgos, ¿qué consejo les darías? Pues mira, lo que yo les diría es que si se sienten muy identificados, eh, busquen conocer a otras personas autistas. Es posible que cuando hablen con esas personas se vean reflejadas en sus experiencias. Y si es así, pues traten de buscar la manera de conseguir un diagnóstico. Ya afortunadamente, pues en distintos países hay asociaciones de personas con autismo, de personas con Asperger, bueno, de TEA. Entonces ahí es donde donde pueden conseguir un profesional. Si de verdad creen que necesitan ese diagnóstico, claro. Yo en mi caso, pues decidí conseguir el diagnóstico. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo necesitaba. O sea, el diagnóstico, bueno, el no tener el diagnóstico me está limitando a la hora de relacionarme, tener amigos, de poder, digamos, trabajar. Como te decía, no me iba bien las entrevistas de trabajo. Entonces yo necesitaba algo que me ayudara a conocerme a mí mismo, que me ayudara pues a entender mejor mis problemas, claro. Y el diagnóstico sirvió para eso. Mm, ahora, una razón válida para tener el diagnóstico puede ser esa. Otra razón válida puede ser, digamos, bueno, hay personas que de pronto van a tener muchas dificultades para trabajar y todo eso. Entonces, hay países que por el diagnóstico de autismo te dan un certificado de discapacidad. En algunos países el gobierno da algunos beneficios a las personas con discapacidad y si tú tienes un certificado de discapacidad, eh, te pueden dar alguna ayuda. Obviamente hay gente que no está de acuerdo con esto, o sea, yo he discutido con gente que no cree que el autismo sea una discapacidad o que no está de acuerdo con esto, sacar el certificado porque algunos lo ven como etiquetarse o como, no sé, como incapacitarse, pero no, o sea, yo he conocido personas con el certificado de discapacidad que trabajan y tienen una vida pues casi normal, entonces no, o sea, yo en mi caso no he visto que tener un certificado de discapacidad tenga que ser un problema. Y lo otro que le recomendaría a alguien que ha descubierto esto es que trate de usar el diagnóstico para conocerse a sí mismo. O sea, yo le invitaría a hacer como algo que se conoce como una matriz DOFA. O sea, conocer, poner como a un lado todas las virtudes que puedas tener, talentos, habilidades especiales, todo eso, y poner a un lado como los defectos, ¿sí? Las cosas donde esa condición te genera dificultades y todo. Y lo que yo recomiendo a esa persona, pues, es buscar la manera de usar, digamos, todos los puntos fuertes, todas las habilidades. Por ejemplo, hay personas con autismo que tenemos muy buena memoria. Si un tema nos gusta, podemos dedicarle muchas horas a aprender de ese tema mucho. Entonces, yo recomiendo usar eso para compensar los puntos débiles. Eh, yo les recomiendo hacerse muy buenos en algo. Eso les va a servir a nivel laboral en muchos aspectos, o sea, potenciar todo lo que sean habilidades, talentos, o sea, enfocarse en donde más capacidad tengan, más que en lo que no pueden hacer. De hecho, Temple Grandin, que fue esta mujer autista que hizo un doctorado en ciencia animal, ella decía eso, que la clave de ella, la clave del éxito de ella fue que ella se enfocó más en las cosas que sí podía hacer que en lo que no podía hacer. Porque también, bueno, un diagnóstico de estos puede ser visto como una especie de muro de lamentaciones, de que una persona puede decir, ay, es que yo no puedo trabajar, yo no puedo tener amigos, yo no puedo hacer esto porque tengo autismo. Y casi siempre he visto que cuando muchos papás les dan un diagnóstico de que su hijo es autista, casi siempre ese diagnóstico viene acompañado de una lista enorme de nos o de imposibilidades. Ah, su hijo va a tener dificultades en la escuela. Ah, su hijo va a tener dificultades para ir a la universidad. Su hijo va a tener dificultades para esto, para aquello. Pero no siempre se trata de buscar en medio de todo eso lo positivo que la persona pueda tener.
Por ejemplo, yo he conocido personas autistas que son muy buenas armando rompecabezas, que tienen habilidad para aprender varios idiomas, o que tienen buena memoria para muchas cosas. Por ejemplo, eh, yo conocí hace un tiempo un chico autista no verbal, que el chico casi no habla, conversar con él es complicado, pero el hombre es capaz de hacer algo que a mí me sorprendió. El hombre es capaz de ver videos en YouTube sin usar mouse ni teclado. Ah, no, sin usar, solamente usando el mouse, sin usar teclado, y es capaz de saberse de memoria todas las direcciones de todos los videos que ve. O sea, tiene una memoria visual muy buena. Mm, Hay personas que, bueno, con autismo que tienen un pensamiento visual muy desarrollado y eso hace que puedan ser buenos ingenieros, buenos programadores. Eh, de hecho, Temple Grandin es prácticamente una ingeniera. Ella diseñaba granjas de ganado y ella explica cómo en cierta manera en sus libros esa forma particular de percibir el mundo enfocada en los detalles que al autismo le permitía a ella pues enfocarse en detalles que otras personas pasaban por alto. Ella decía que ella, por ejemplo, para diseñar una granja de ganado, ella no necesitaba programas como AutoCAD ni nada de eso, sino ella era capaz de tener el modelo en su mente, de recorrer en su mente, digamos, todo el plano, ver si había algún error o algo solamente usando su mente. O sea, que su mente funcionaba mejor que un programa de renderizado en 3D. Entonces, o sea, eso también es la invitación. O sea, que si tienen algún interés particular en algo, que busquen la manera de convertir ese interés en algo que puedan convertirlo en un trabajo. Por ejemplo, yo estoy haciendo ahorita lo de YouTube porque a mí me gusta editar videos y a mí, pues de vez en cuando me han pagado para editar algún video. También he hecho eso, también ofrecí esa habilidad de editar videos. Y con la ingeniería, pues bueno, he dado asesorías también en diseño de páginas web, en diseño de software, en cosas de esas. Aunque bueno, por ahora pues me dedico más a los videos. Eso sería básicamente, o sea, que busquen algo que les apasione, que busquen algo que puedan desarrollar muy bien y en lo que puedan aportar mucho valor a las personas. Ese es mi mensaje para esas personas. Y para los que son, bueno, yo imagino que en estas cosas que dijiste, esto incluye a las familias, pero en el caso yo creo que a lo mejor también de amigos o de maestros también, en estos casos, ¿qué te gustaría también que supieran esas personas? Bueno, he hecho en el canal videos dedicados a los maestros, donde yo les explico a los maestros qué cosas deben cambiar en un aula, en un salón de clase para hacer la vida más fácil a las personas con autismo. Y bueno, haciendo un poco de spoiler de ese video, a ver, ¿qué les digo yo a los maestros cuando me invitan a... También me han invitado a colegios a dar charlas, a hablarle a los maestros. Yo lo que les digo a los maestros es que básicamente que busquen una forma de enseñar que involucre varios sentidos. Es algo que llama el aprendizaje multisensorial. En que, por ejemplo, si vamos a explicar a una persona con autismo qué es el átomo, entonces un ejemplo de eso es crear un modelo atómico usando icopor o así, o pelotitas que la persona pueda tocar, sentir. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que las personas con autismo y con cualquier otra condición de discapacidad aprenden mucho mejor si captan la información a través de varios sentidos que por no solo. O sea, digamos, a ti te pueden hablar del átomo lo que quieras, pero es más fácil que se te quede el concepto del átomo si tú puedes tocar algo. ¿Sí? Como si tú puedes tocar algo y decir, oh, esto es el núcleo, esto es un electrón, esto es un protón, un neutrón, un neutrón. O si queremos explicar, por ejemplo,
cómo funciona una máquina, pues tener un modelo didáctico, así. Eh, Otra cosa que digo a los maestros es que usen muchos materiales audiovisuales. Otra cosa es que le permitan al estudiante, por ejemplo, hacer cosas como grabar las clases. A mí me ayudó eso muchísimo. A mí el grabar las clases me permitió en la casa poder estudiar. Otra cosa que pueden hacer los maestros, que es muy importante, es proteger a los estudiantes del bullying. El bullying es una de las cosas que acaba con cualquier proceso de inclusión educativa. Y que también esto animen a ese estudiante pues a lo mejor de 100 en la clase. Yo sé pues que eso es complicado porque he conocido casos de maestros que tienen 40 alumnos en clase, tienen solamente uno o chicos autistas y a veces me han dicho, ay Diego, es que si yo le dedico tiempo a ese chico autista, me toca estudiar al resto. Entonces, otra cosa que yo le recomendaría a un maestro que tenga un alumno autista en clase es que busque más apoyo. Bueno, hay colegios de inclusión donde tienen una maestra de apoyo. Eh, Busque también involucrar a los papás. El maestro no puede hacer todo solo, o si no se quema. Además que hay que tener en cuenta que los maestros no son terapeutas tampoco. O sea, hay cosas que digamos que va a tocar manejarlas con un psicólogo, con un profesional. O sea que de pronto, digamos, particularidades del autismo, que ese profesional va a entender mejor que el mismo maestro, porque el maestro, pues, él se capacitó fue para enseñar. Pero entonces, lo que debería hacer el sistema educativo, en mi opinión, bueno, es algo que se trata de hacer, es buscar algo que se llama un modelo de aprendizaje universal, un modelo adaptado a las personas con discapacidad, aunque bueno, es difícil, pero en esto que te hablaba del aprendizaje multisensorial, ¿hay algo de eso? O sea, parte de lo que, resumiendo un poco lo que te estoy tratando de decir, o sea, yo lo que le diría a un maestro es que mira a ese estudiante autista. Sí, es un desafío, pero un desafío que le va a permitir convertirse en mejor maestro, que le va a permitir encontrar mejores maneras de enseñar, mejores maneras de llegar a las personas, mm, que no se limite solamente a la clase. Eso le diría yo. Y a los amigos de esa persona, pues que traten de aprender de esa persona también, porque digamos que cuando nosotros tenemos una condición de esta, bueno, hay cosas en la vida que vamos a tener que hacer de forma diferente, cambiar nuestra forma de hacerla, o sea, digamos, no la vamos a poder hacer como lo hacen las personas neurotípicas. Bueno, no sé si tú conozcas algo que llama la neurodiversidad. Es un concepto que fue creado por personas autistas. Básicamente, la neurodiversidad es un concepto que engloba no solamente a las personas con autismo, sino a las personas que son neurológicamente distintas. Personas con TDAH, con dislexia, con discalculia, bueno, con otras, con esquizofrenia, con otras condiciones mentales. O sea, la neurodiversidad abarca funcionamientos cerebrales distintos. Es una ideología, digámoslo así, pero es una ideología que en cierta manera busca que las personas, así como nosotros, no seamos vistos como individuos enfermos, trastornados, sino que seamos vistos como personas y como personas que no por tener una condición no significa que no podamos aportar nada a la sociedad, sino como personas que tenemos formas diferentes de hacer las cosas y que de esa diferencia pues podemos aportar. Obviamente, bueno, hay dos formas de ver esto. Digamos, existe lo que es el modelo médico, que el modelo médico, tú eres un diagnóstico del DSM, una etiqueta. Digamos, tú tienes trastorno bipolar, yo tengo autismo. El modelo médico
a veces ha deshumanizado a las personas porque a veces todo se reduce de que, este individuo es bipolar, lo vamos a medicar con tal, 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 pero digamos como que se olvidan del resto de tu vida, de aspectos de tu vida. El modelo médico a veces no estudia, digamos, cómo influye una condición mental en tu capacidad de relacionarte, tu capacidad, por ejemplo, de conservar un trabajo, de conservar una pareja, eh, de comunicarte. En cambio, pues el modelo social busca es ver cómo influyen estas cosas ya en un nivel social, ya en tu participación como individuo, digámoslo así. O sea, no se limita solamente a lo clínico, porque es que un problema que hay con el autismo es que muchas veces como que todo se limita a las terapias y no se exploran otros aspectos. Entonces, de pronto otra invitación que haría es aprender un poco sobre lo que es la neurodiversidad. Obviamente, pues tampoco sin olvidarse la parte científica, pero sí, digamos, de escuchar a más personas que en su testimonio de vida. O sea, que cuando conozcan a una persona diferente con alguna condición, no se queden solo con la etiqueta, sino traten de averiguar más cómo piensa esa persona, qué gustos tienen, traten de conocer la historia de vida de esa persona, traten de ver el individuo que hay detrás de esa etiqueta. O sea, eso para mí es más importante, explica más cosas que la simple etiqueta suelta. Porque detrás de cada individuo que tiene un diagnóstico puede haber una historia detrás muy interesante. Y a veces el diagnóstico, si lo usamos mal, puede convertirse en algo que discrimine. Digo esto porque han habido casos de que si una persona es autista, entonces la excluyen de un lugar. He conocido padres que no van a reuniones sociales con sus hijos porque ay, qué jartera, va a llevar a su hijo autista, así. O sea que, o colegios que si el chico es autista no lo reciben. O sea, la sociedad como que tiene un miedo a lo desconocido. Y ese miedo a lo desconocido nos lleva muchas veces a la discriminación. Y el problema es que el desconocimiento pues no nos lleva a ninguna parte. Eso es lo que pasa. Y actualmente tienes, bueno, cuando recibes tu diagnóstico, ¿te cambió mucho a tus planes a futuro? O sea, ¿tenías planes antes de y después de? Pues a ver, antes del diagnóstico, yo pensé que yo en algún momento me iba a normalizar, porque, ¿qué pasa? Yo como que tenía la esperanza de que en algún momento fuera normal. El diagnóstico me enseñó que yo voy a ser autista toda mi vida. Entonces, pues, obviamente, cuando tú recibes un diagnóstico que lo vas a tener el resto de tu vida, pues evidentemente va a haber tienes que hacer un cambio en tu vida, o sea, evidentemente va a haber un antes y un después. Eh, yo, pues, como te digo, decidí enfocarme en las cosas que se me dan bien, en las cosas que sí puedo hacer más que en las limitaciones. Mm, la vida al final se trata de eso. La vida al final, mm, fíjate que ha pasado una cosa muy curiosa. El haber pasado por una, digámoslo así, depresión, me llevó mucho a pensar en la muerte, a pensar en lo que es el final de la vida. Mucha gente cuando es joven, muchas personas no piensan en la muerte porque muchos jóvenes ven la muerte como algo lejano, ¿sí? Como algo que va a pasar de pronto cuando estén viejos, por allá en unos 50, 60 años. Pero a mí, digamos, el a veces el sentirme vacío me hizo pensar en la muerte y me llevó muchas veces a preguntarme qué es la muerte y pensar en la muerte en cierta manera es algo bueno,
si lo haces de la forma correcta, claro, porque te hace poner todo en perspectiva, te hace hacerte preguntas básicas, elementales, como qué propósito tiene mi vida, por qué estoy aquí, eh, qué quiero hacer, qué me gusta hacer. Eh, tuve que hacerme muchas esas preguntas y me di cuenta de algo, que muchas de las ideas que tenemos sobre el éxito, sobre lo que es ser alguien en la vida y todo esto, están basadas en lo que nos han enseñado otras personas. O sea, para muchas personas ser exitoso es ir a la universidad, tener una carrera, luego comprarte un carro, una casa, casarte, tener hijos, trabajar, yo no sé cuántos años de tu vida hasta jubilarte, tener un montón de dinero en el banco. O sea, nos han hecho convencerte que solamente si logras esas cosas, eres feliz. Pero ¿qué pasa? A mí el autismo, lo que aprendí a través del autismo es que uno debe disfrutar de cada momento, de pequeños momentos. O sea, aprendí que cosas pequeñas me podían hacer muy feliz. Que la felicidad, aprendí también con todos los libros que leí sobre las emociones y todo eso, pues aprendí que la felicidad es un estado mental, a fin de cuentas. Eh, aprendí que si alguien te dice algo negativo, tú decides si eso te va a afectar o no. Mm, al final me di cuenta que si hago las cosas que amo de verdad, las cosas que me apasionan, pues voy a tener estados mentales positivos. Eh, si hago cosas que para mí tienen sentido, digamos, eso contrarresta toda esa serie de pensamientos negativos que pueda tener. Eh, al menos creo que digamos que el diagnóstico me ayudó, digamos, a descubrir toda una parte de mí que desconocía y en la que necesitaba trabajar. Necesitaba trabajar en entender mis emociones, en sacarlas afuera, en reconocer ciertas cosas que pasaban en mí, reconocer cuando estaba ansioso, cuando me estaba preocupando demasiado por algo, porque a veces las personas con autismo somos demasiado buenas preocupándonos por cosas que no han pasado. Aprendí que el anciano lleva a eso. Entonces, como que todo ese conocimiento me ayudó como a tener un mejor control de lo que pasa en mi mente. O sea, de pronto otras personas no necesitan hacer eso, pero nosotros sí. Digamos, quizá las personas con autismo, eh, a ver, ¿cómo te digo? Nos toca hacer como algo parecido a cuando tú programas una computadora. Para programar un computador tú necesitas un lenguaje de programación, pero tú necesitas entender bien cómo funciona un computador para poder decir a la máquina qué hacer. Entonces, en cierta manera, es como si yo, pues, a ver, hubiera tenido que aprender cómo funciona mi mente para más o menos eh, aprender a cómo controlar ciertos pensamientos. Por lo menos yo soy una persona que cuando me siento ansioso y todo, algo que me ayuda es escuchar ciertas canciones y poner la misma canción una y otra vez, me ayuda como a instalar en mi mente pensamientos, bueno, recuerdos agradables, todo eso. Eh, eso me ayuda a contrarrestar emociones negativas y eso me hace, pues, que pueda estar más enfocado. Bueno, perdóname si de pronto a veces me desvío mucho digamos, de las preguntas que me hacen, pero a veces, o sea, me pasa que se me viene una idea, se me viene otra y otra a la vez y a veces me puedo extender demasiado. Sí, no, no hay problema. De hecho, te iba a preguntar ahorita qué planes tienes tú a futuro, o sea, comparando de antes de a ahorita, actualmente, de tu canal, del grupo, ¿qué te gustaría llegar a hacer con tus videos de suscriptores a llegar a qué, al millón o cuál es como que tu meta ahora? Bueno, pues en el canal de YouTube
pues evidentemente seguir creciendo. Ahorita el objetivo más inmediato es llegar a los 100.000 suscriptores. Vamos a ver si podemos luego llegar al millón. Eh, Aunque eso ya sería un objetivo más a largo plazo. Otra de las cosas que estoy haciendo ya es escribiendo un libro, digamos, donde escojo como las 100 preguntas más importantes que me han hecho sobre el autismo y las respondo. Mm, Quiero que ese libro pues sea como una especie de guía para el que le acaban de dar un diagnóstico, digamos, para que no se sienta perdido, porque a veces, ¿qué pasa? Que cuando a ti te diagnostican algo, a veces el que menos te da información es la persona que te da el diagnóstico. A veces se toca a ti mismo averiguar cosas, entonces yo quiero pues eso, escribir el libro que me hubiera gustado tener cuando fui diagnosticado, precisamente. En eso se basa un poco mi canal, en hacer los videos que a mí me hubiera gustado ver cuando me enteré que tenía autismo. Entonces, pues mi meta es seguir haciendo esos videos, seguir aportando valor. Eh, Esto de YouTube me veo haciéndolo muchos años más. No sé, de pronto hasta que la salud me lo permita, todo eso. Mm, También quiero hacer otros proyectos. Quiero retomar la astronomía. Algo que no te había contado es que, bueno, a mí la astronomía me gusta mucho. Eh, Estoy en planes de conseguirme un telescopio para hacer astrofotografía. Bueno, ya he hecho astrofotografía. eh, Tengo un reto que quiero fotografiar la mayoría de objetos del catálogo de Messier, que incluye nebulosas, galaxias, cúmulos estelares y todo. Y mi reto es de que de cada uno de esos objetos que logre una foto, compartirla en mis redes sociales. Y de pronto puede que ahí salga algo interesante. Puede que me inviten a dar alguna charla o algo así. Eh, a veces han surgido cosas interesantes cuando he hecho otras cosas que no han tenido nada que ver con el autismo. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia de COVID, yo me involucré en un proyecto de supercomputación en el que tú podías donar poder de cómputo de tu equipo, o sea, poner a trabajar una aplicación en segundo plano para ayudar a entender, digamos, cómo era el coronavirus y ayudar a encontrar antivirales y todo eso. Y fue un proyecto en el que estuve pues donando tiempo de cómputo durante varios meses. Eh, Era un proyecto como SETI. SETI es un proyecto pues enfocado en buscar vida extraterrestre, analizando pues las señales que se recibía el telescopio de recibo, pero esto lo hacía con los datos que se iban conociendo de cómo funcionaban las moléculas pico del coronavirus. Entonces, fíjate que yo me involucré en un proyecto, en ese proyecto, incluso me invitaron a dar una charla explicando cómo era que funcionaba eso. Y pues la supercomputación es otro de los temas que me apasiona. Mm, Básicamente eso, pues no me ha animado a hacer digamos, yo pienso que si no hubiera hecho un canal de autismo, quizás lo hubiera hecho de astronomía, pero como un canal de YouTube demanda mucho tiempo para que funcione bien, entonces prefiero pues por el momento enfocarme en este canal y pues ver si más adelante hago algo con astronomía. Pues por ahora quiero es aprender más, hacer más observaciones del cielo, todo eso. Quiero viajar más, conocer a más personas, o sea, de pronto tener experiencias que no he tenido antes en mi vida. Eso. Sí, creo que, bueno, para mí creo que ha sido bastante enriquecedor hablar contigo. No sé qué otra cosa hubieras querido que te preguntara, que hubieras querido compartir con nosotros. Mm, pues no sé, otra pregunta que me han hecho mucho es esto, que cómo fue mi infancia. Aunque yo creo que ya expliqué un poco de eso, pues explicando un poco lo de mi diagnóstico. Mm, ¿Qué otra cosa me han solido preguntar? Eh,
Me han preguntado sobre cómo ha sido mi relación con mi familia. Bueno, pues mi familia, hay cosas en las que me apoya, hay cosas que no tanto. Por lo menos todo esto de YouTube es algo que a mi mamá todavía le cuesta entenderlo. Mm, Porque mi mamá pues es de las personas que ha querido más que busque un trabajo tradicional, todo esto. Mm, He tratado de explicarle un poco eso a mamá, pero en general la relación con mamá es buena. Otra cosa que me han preguntado es que si tengo novia, bueno, he tenido una relación pero a distancia, pero esa persona, digamos, es la que me apoya en el canal, o sea, puedo decir que si no fuera por ella, el canal lo habría dejado. Mm, entonces, em, bueno, es una persona que ha creído en mí también. Digamos que la clave, en parte para lograr cosas exitosas, también es rodearte de gente que te impulse, que, que te anima a seguir adelante. Eso también está, pues creo que lo que me ha permitido llegar a tanta gente. Conocer personas como ella, digamos que cuando he dudado de mí mismo, me han apoyado porque a veces me ha pasado que me ha dado esto que se llama el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es cuando tú crees que no eres bueno en algo. Bueno, nos pasa mucho a las personas bueno, tenemos tendencia a la ansiedad, tenemos tendencia a la depresión, nos pasa eso, que podemos tener una habilidad, saber algo, pero creemos que no somos lo suficiente buenos en eso, que a lo mejor otras personas son mejores que nosotros. Entonces también una forma, digamos, de manejar algunas de las cosas es rodearte de gente que te ayuda a ser una mejor versión de ti mismo. Eso. Sí, entonces creo que terminaríamos aquí. No sé si quieras compartirnos tus redes sociales o tu página o el grupo si alguien quiere entrar o si quieren saber más de ti. Bueno, para que sepan mis redes sociales es muy fácil, nomás tienen que entrar a Google, colocar a lo aspergiano, y les va a salir, por ejemplo, mi canal de YouTube. Por cierto, tengo un blog llamado laspergiano.org, pero ese pues lo he tenido un poco abandonado, pero ahí hay varios artículos interesantes, hay como 50 artículos sobre autismo, está el enlace a algunos videos. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok. De hecho, en TikTok publico videos casi todos los días. Eh, Otra red social donde estoy es en Threads. Y bueno, en YouTube es donde publico una vez a la semana, pero en mis otras redes sociales todos los días estoy publicando algo. Si alguien desea contactarme, tiene alguna inquietud, algo, puede hacerlo a través de la página de Facebook. Puede plantear la pregunta en mi canal de YouTube también, en algún video. Pueden preguntarme algo. O a través del inbox que tiene Instagram, TikTok. Entonces son los que quieran hacerlo, pues son libres de preguntarme lo que quieran. A veces pasa que si hay una pregunta que me hacen muy seguido y si veo que la pregunta es muy importante, pues me animo a hacer un video respondiendo a esa pregunta también. Eso. Sí, y esperamos que pues se vuelva a hacer otro video aquí contigo porque siento que eres alguien que pues sí puede platicar mucho, nos puede dar para rato y siento que todavía hay cosas que puedes compartir más en otro video, entonces espero que en futuros videos aparezcas pues aquí en mi canal, si así lo deseas. Sí, es que fíjate que el autismo es mucha tela que cortar literalmente. O sea, yo cuando comencé el canal, como todos los videos son del mismo tema, autismo, pensé que en algún momento se me iban a acabar las ideas y no.
Llevo ya 456 vídeos y todavía hay temas que no he tratado. Sí, entonces, Bueno, y yo espero que tú también en tu canal de YouTube también, ojalá no se te acaben las ideas. ojalá. Sí, Sí, entonces creo que sería todo. vale. Bye. Muchas gracias a ti por tu invitación, por haberme invitado a este espacio. Sí, igual. Voy a parar acá. Va.